Buenas tardes, Andrea Gonzalo. Así es, pareciera que se tratara de una información de carácter internacional, pero no. Ocurre en Puente Alto, en Bajos de Mena. Es ayer, a eso de la 1:30 de la tarde, cuando cerca de 30 disparos, como bien mencionaban, fue lo que alertó la tranquilidad de un jardín infantil y sala cuna ahí de la comuna. Se trata del jardín El Almendral. Esto provoca que inmediatamente el pánico se apodere de las tías que están ahí a cargo de los niños. Son cerca de 130 niños los que están en este lugar, entre los 84 semanas y los 5 o 6 años, entonces son todos muy pequeños. A esa hora la gran mayoría dormía, afortunadamente. Sin embargo, todo esto provoca terror en tanto en las personas que están a cargo de estos niños, como también, por supuesto, de aquellos que se dan cuenta lo que está sucediendo. Son 30 disparos los que se escuchan en un registro también que se fue viralizando durante las últimas horas y que tiene relación con un tiroteo que ocurrió a pocos metros de este jardín infantil. Inmediatamente todos se van al suelo y se esconden para buscar protección en medio de la angustia y desesperación de padres y apoderados que, al enterarse de esta situación, reclaman, por supuesto, a las autoridades más seguridad para este tipo de situaciones que no pueden ocurrir y que no lo podemos estar relatando. Todo esto habría ocurrido por un tiroteo que sucede a pocos metros de este jardín infantil. A eso les decía, de la 1:30 de la tarde, cuando este intercambio de balas van directo hasta este jardín. Incluso los latones, ¿no es cierto?, en los alrededores de este recinto muestran las marcas de disparos que incluso ingresaron y que dejaron su marca, su huella y estos impactos balísticos. Todo esto en medio de la preocupación de apoderados con quienes durante la mañana pudimos conversar. En primer lugar, piden, por supuesto, resguardar su identidad, no mostrarse, no dar su nombre ni mostrarse por temor, porque dicen que incluso conocen a quienes protagonizan estos hechos. Además, denuncian que a pocos metros de este jardín infantil y sala cuna existe un lugar que está destinado para practicar skate, pero que, lejos de ser eso, se ha transformado en un lugar de reunión para drogadicción, delincuencia y todos los hechos y accionar que ustedes se puedan imaginar, que incluso no podemos relatar a esta hora. Lo cierto es que todo esto ha generado la preocupación y tenemos el relato de una apoderada quien dice que estaba ayer en su trabajo cuando la llamó una tía para decirle que por favor fuera a retirar a su hija de 3 años. ¿Por qué?, pregunta ella. Pues porque había ocurrido un tiroteo y porque estaban todos muertos de miedo en ese momento. Mira, el relato es revelador. Ella pide ocultar su identidad, pero por favor pongamos mucha atención porque lo que ella relata es lo mismo que pasaron más de 130 familias. Mira, esto es lo que dice. Mi hija estaba adentro y yo estaba en mi trabajo. Me llama la tía, me dice: mamá, tienen que venir a buscarla porque hay una balacera en el jardín. Yo no hallaba qué hacer en ese momento porque mi pareja trabaja, entonces contactándome por aquí y por acá para que pudieran venir a retirar a mi hija. Hay balazos todos los días acá en el sector. Contamos con un skatepark, que el skatepark prácticamente se presta para delincuencia porque venden droga, peleas todos los días. Acá ya prácticamente no se puede vivir. Claro, hay que ponerse en los zapatos de esa mamá, de esos papás que son advertidos de lo que estaba sucediendo. Normalmente, si a uno lo llaman del jardín de los hijos, del colegio, uno inmediatamente se pone en alerta, ¿no?, por algún accidente, por alguna situación menor, pero uno no se espera que sea porque hay una balacera y porque los niños están en riesgo entonces de ser víctimas de alguno de esos disparos. Una situación que lamentablemente en algunos lugares han tenido que empezar a prever como un escenario posible y a preparar incluso a los niñitos desde muy chicos a una situación de estas características, Danilo. Claro, Andrea, incluso algunos apoderados dicen: ¿qué más queda? Que tengamos las rejas blindadas. A ese nivel hay que llegar porque lo que pasó ahora no se puede repetir y el riesgo en que están tus hijos. Además, tú dejas a tus hijos ahí cuando vas a trabajar porque tienes que, realmente no puedes estar con ellos al cuidado, tienes otras responsabilidades y jamás vas a imaginar que van a estar expuestos a este tipo de riesgo. Solo un dato, a pocos metros de este jardín infantil, hace pocos días nos tocó también reportear la muerte de una mujer que vivía en situación de calle, que vivía en un ruco, que todos la conocían, que vivía cerca de 10 años ahí y apareció sin vida con un disparo en la cabeza a pocos metros del lugar. Nadie sabe quién la mató, nadie sabe quién está detrás de esa muerte y también esto ocurre a pocos metros de este jardín infantil en donde ahora estamos hablando de esta balacera en los alrededores. Justamente durante la mañana también estaba el alcalde Germán Codina, alcalde de Puente Alto, en el Mucho Gusto, con quien pudimos también conversar de este tema y quien plantea este tema de el
combate a las armas, que esto es lo más relevante porque no sabemos de dónde vienen y este accionar pone en riesgo la vida de, por ejemplo, en este caso, 130 niños. Mira, esto es lo que cuenta el alcalde de Puente Alto. O vamos a buscar esas armas, o finalmente esas armas van a terminar dañando y quitándole la vida a la gente inocente, como estamos viendo ahora, en un jardín infantil. Entonces creo que tiene que haber una guerra contra las armas ilegales que tienen estas bandas. Y eso es algo que se necesita a gritos. No sé qué estamos esperando. Sí, hay un efecto también que no podemos perder de vista. ¿Cómo se están creando esos niños? ¿Qué sensaciones se les están dando dentro de un lugar que debería ser para ellos felicidad, motivación, seguridad, paz? Ese es el gran problema. ¿Ah? Son niños que en diversos puntos de nuestro país comienzan a experimentar algo que no deberían y que les empieza a meter la violencia en calidad de víctimas, ¿verdad? Totalmente. Desde muy chiquitito. Eso no puede ser. Claro, Gonzalo, incluso la apoderada que nos dio su testimonio ahí ocultando su identidad, comentaba que su hija de 3 años nunca supo que había ocurrido eso, que había ocurrido una balacera a pocos metros de donde ella estaba, y con eso también estamos viendo que estos niños van normalizando, y eso no puede ocurrir, normalizar, estar creciendo entre balas, y eso es lo que hay que evitar, y eso es justamente a lo que hay que atacar. Es justamente también en la línea de lo que habla el gobernador Claudio Rego, quien también se refirió a este tema. Un hecho que ocurre ayer a la 1:30, pero que hoy día tuvo este jardín cerrado y estuvo a todo el personal municipal y de carabineros también en los alrededores. Hay toda una investigación en torno a este hecho para también buscar a los responsables. El gobernador Claudio Rego se refiere a lo sucedido en este jardín de Puente Alto. No podemos normalizar ni acostumbrarnos a este nivel de violencia. O sea, por eso es que te digo que es importante, yo voy a ser majadero, ¿eh? De que dejemos de lado la pequeñez política, el codazo, oye, la cámara, para decir, oye, ¿cuáles son las 5 medidas, las 6 medidas? Ahora, porque estas políticas son de largo aliento, pero... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pregúntame a mí, yo creo que, o sea, sistema de inteligencia, combate al crimen organizado, control de armas, yo inclusive te diría, yo creo que hay que apoyar más a Carabineros. Combate al crimen organizado, uno de los puntos que toca ahí el gobernador Claudio Orrego. Lo cierto es que son 130 niños los que estaban en este jardín, entre pocos meses de edad y 5 o 6 años, todos pequeños que se resguardaron en el piso, algunos dormían, otros se escondieron para resguardar sus vidas entre el pánico provocado también por las tías que estaban a cargo de todos estos niños que algunos ni siquiera sabían lo que estaban pasando, pero que no podemos seguir contando y relatando noticias como esta en donde la vida de pequeños está en riesgo, Gonzalo, Andrea, y en donde se debe investigar para buscar a los responsables y para que no contemos más situaciones como estas. Sin No, duda. mira, Sí. por supuesto que sí, es la preocupación que todos tenemos, que a nuestros hijos no les pase nada, ni vean nada de esto. No deberíamos estar viviendo estas cosas, hay que solucionarlo pronto. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Buenas tardes.